Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo. Ustedes saben que hace pocas semanas, pocos días se presentó en Uruguay el libro, la publicación Vejez y Envejecimiento en Uruguay, Fundamentos Diagnósticos para la Acción. Y quisimos saber, bueno, de qué se trataba, qué elementos se podían ver en él, que nos pueda servir para entendernos mejor a nosotros mismos y a nuestros adultos mayores cuando los tenemos cerca, ¿no? Y invitamos a uno de los autores, Fernando Berriel, que es psicólogo, magíster en psicología social y también integra el NIEVE, que es este núcleo de investigación sobre envejecimiento y vejez, bueno, que integra a personas investigadores de varias facultades. Bienvenido, sí. Fernando, un gusto que estés con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Esta publicación la hiciste junto con Robert Pérez y Soledad Rodríguez. Sí. ¿En qué marco se da este trabajo, ¿no? Porque junta una cantidad de indicadores, ¿no? Sí. De quiénes son y cuántos somos, ¿no? Las personas adultas mayores. Y cómo están, y cómo estamos envejeciendo también. Sí, esto se da en el proceso de creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, que es una ley que ya lleva un tiempo aprobada, pero que todavía se está implementando, y se ha definido como recibir dos tipos de aportes en este proceso de creación y de implementación de un plan nacional en esta temática, que es, bueno, el aporte de la asesoría técnica, académica, y el aporte de la participación social de los actores sociales en estos temas, como las organizaciones de adultos mayores. Justo el lunes 8 de agosto hubo un encuentro nacional de organizaciones de adultos mayores, y en ese marco se presentó este libro, justamente como para dar una señal de la confluencia de los distintos aportes para la elaboración de ese plan. Esto está apoyado por Naciones Unidas, por el Fondo de Población de Naciones Unidas, y se realiza por una convocatoria que hace el MIDES con el aporte de Naciones Unidas para expertos que pudieran reunir la vasta producción que hay desde hace bastante años sobre la temática del envejecimiento, pero que estaba en forma muy dispersa, a veces inconexa, a veces contradictoria. Hacer un análisis de esto, una sistematización de esto, y ese fue el trabajo que hicimos nosotros tres y que se publica ahora en este... ¿Y qué se descubrió, no? Digo, me imagino que cuando uno junta información dispersa y dice, mira lo que aparece acá, ¿qué apareció? Sí, bueno, muchas cosas. Nosotros, como todos sabemos, estamos en un país que tiene una tasa de envejecimiento alta, salvo algunas islas del Caribe, algunos países del Caribe, es el país con la tasa más alta de envejecimiento. Y lo que aparece aquí es que algunas cosas que se venían diciendo a partir de conclusiones de algunas encuestas continuas de hogares y a partir del último censo, pero en forma, profundizando un poco algunos análisis, ¿no? Por ejemplo, sabemos que de nuestros adultos mayores, la mayoría son mujeres, que muchas de estas mujeres viven solas, que la mayoría de los adultos mayores son jefes de hogar, que los que no viven solos, muchos de los restantes viven con otra persona de su misma franja etaria, por lo cual los hogares intergeneracionales son muy poco abundantes, digamos, en nuestro país. Esto habla de unas ciertas condiciones que pueden favorecer un cierto aislamiento generacional de los adultos mayores. Además de múltiples indicadores sociodemográficos que están aquí contemplados, sabemos que los adultos mayores tienen una buena cobertura en materia de seguridad social, pero que ellos la perciben como insuficiente, por lo cual muchísimos adultos mayores continúan trabajando. Insuficiente por lo que reciben. Sí, claro, porque es insuficiente la remuneración o ellos necesitan complementarlo con otros tipos de ingresos, por lo cual muchos de nuestros adultos mayores realizan trabajos que no son reconocidos, que no están reconocidos como tales, que son informales, en condiciones de informalidad importantes, que son muy desiguales los ingresos
si uno compara hombres y mujeres. Claro, ¿qué pasa? Me imagino que a favor de los varones. A favor de los varones. ¿Qué pasa? El peso de las retribuciones, como le llaman los técnicos, contributivas, que son las jubilaciones básicamente, incide más en los varones, y las no contributivas, que son las pensiones, inciden más en las mujeres y son de menor monto. Entonces eso ya de por sí, además de que ya tradicionalmente en el Uruguay se le paga menos a las mujeres por el mismo trabajo, entonces las jubilaciones van a ser también, se van a ver un poco más perjudicadas. Pero ¿Y hay más diferencia, una brecha mayor? Sí, sí. Aumenta con la edad esa brecha. Aumenta sí, con sí. la edad. Sí, porque las pensiones a la vejez y otro tipo de... inciden más en las mujeres, y porque las mujeres han tenido mayores niveles de informalidad en su trabajo y de reconocimiento de su trabajo y del trabajo doméstico, por ejemplo, o de otras. Vinculado con eso, pasa algo hoy con los propios adultos mayores, porque en este estudio, entre otras cosas, algunas cosas hicimos nosotros, ¿no? Además de recoger y sistematizar datos, que fue un estudio de posibles valoraciones, cuantificaciones del aporte de los adultos mayores, por ejemplo, en materia de cuidados. Y son millones de dólares al año que el país se ahorra, que nuestra sociedad se ahorra por la actividad de cuidado que llevan adelante nuestros adultos mayores en forma gratuita, no reconocida. Digamos, abuelos y abuelas cuidando a sus nietos, o también a familiares pares. enfermos, en fin, o a veces adultos mayores más mayores que ellos, personas vulnerables por distintas causas. Es bastante importante. Nosotros hicimos como varios cálculos, uno muy conservador, y todos son cifras importantes. ¿Y de qué estamos hablando, si hablamos en plata en eso? Y estamos hablando de unos 6, 7 millones de dólares al año, en el caso más conservador, y de ahí para arriba, ¿no? De ese cuidado que no se paga. Sí, eso está calculado si cuidaran 1 hora por día las personas mayores que están cuidando. Eso es un dato que está muy poco relevado. No está considerado, lamentablemente. Ha estado en alguna encuesta de hogar y no se siguió preguntando. Y entonces es un tema que de alguna manera los uruguayos hemos decidido no conocer. Como en algún momento se decidió no conocer cuál era el peso económico del trabajo de la mujer, por ejemplo, del trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? O sea, es una situación bastante análoga con los adultos mayores. Y bueno, eso configura una cierta, si pensamos, a esto hay que agregar un elemento más, que surge sobre todo de estudios cualitativos, porque nosotros no solo consideramos estudios cuantitativos, sino cualitativos, que es la imagen negativa que hay de la vejez y el envejecimiento en nuestra sociedad. A ver, nosotros hace años que venimos trabajando en este tema, y sin embargo nos sigue sorprendiendo lo negativa que es la imagen que tiene la vejez en nuestra sociedad y el envejecimiento. Está lleno de cargas negativas y todos los estudios siguen mostrando este elemento y no hay cambios, lamentablemente. ¿Y por qué se produce eso? ¿Es lo mismo en Uruguay que en otras sociedades? ¿Hay este miedo a envejecer, el miedo a la vejez? ¿O el miedo Yo no sé si es lo mismo que en otras sociedades. Es cierto que es un tema casi civilizatorio, digamos, lamentablemente, esta valoración negativa de la vejez y el ¿Porque lo envejecimiento. asociamos al fin? ¿O sí, bueno, eso es una de las decadencia? asociaciones que se hace. Aquí surge algunos avances de algunas investigaciones que ahora ya están por publicarse, en los cuales justamente se asocia la vejez a la muerte, a la enfermedad, al fin de la vida, a una etapa de la vida en donde lo valioso está atrás, o sea, ya pasó, no está en lo que se está viviendo en ese momento. Y esto configura una situación que a todas las personas nos debe preocupar. Es decir, que Uruguay sea un país que hoy en día tiene una tasa de 18% de adultos mayores en el contexto de su población, es una excelente noticia para todos nosotros, claro, que somos más jóvenes. Vivimos nos da una más expectativa y mejor, claro. y es un indicador de desarrollo. Sin embargo, es una pésima noticia la imagen negativa de la vejez, porque no solamente implica niveles de aislamiento, de segregación, de discriminación, de infravaloración del otro, sino que implica condiciones muy negativas para el propio envejecimiento de las generaciones más jóvenes. Claro, pero las personas que ya son adultas mayores, ¿tienen ese mismo miedo? Sí. Esto No lo viven como lamentablemente no cambia. O sea, hay muchas que han venido acá
que están No, felices. a ver, no, yo no quiero decir que no haya adultos mayores Pero felices, digo, y es pero- más, probablemente la mayoría rescaten muchas cosas de su vida y estén viviendo, y yo creo que es así. Yo lo que digo es que cuando hablan de la vejez y el envejecimiento, su imagen de la vejez y el envejecimiento es negativa. E incluso los propios adultos mayores se ven, para articular esa felicidad y esas cosas que hacen con lo que están viviendo, muchas veces se ven en la necesidad de desmarcarse del concepto de vejez Claro. y de envejecimiento y colocarlo en otro, ese concepto de vejez y de envejecimiento. Entonces la relación no deja de ser problemática, a pesar de que yo no estoy diciendo que nuestros adultos mayores sean infelices y vivan Claro. mal. No, tienen sus problemas, que es un poco lo que comentaba hasta hace poco, pero no, evidentemente la imagen que tenemos de la vejez es mucho más negativa que la realidad que viven nuestros adultos mayores, y cada vez los niveles de participación, que siguen siendo muy bajos en cuestiones de la vida social, que a veces son determinantes para la vida de los uruguayos, pero sin embargo es cada vez mayor. Y eso muestra un compromiso, un proyecto de vida que está muy fuerte en muchos de ellos, y que no tiene que ver solamente con lo que voy a hacer yo, sino con lo que voy a hacer yo y lo que voy a hacer con otros y lo que otros van a continuar, ¿no? Hay una gran participación social, creciente. Estamos asistiendo a un momento que es medio de bisagra, porque se ha creado una red nacional de organizaciones de adultos mayores, que con el impulso de otras organizaciones que ya existían desde antes, como la ONASPU y otras organizaciones, y esto está cuajando en un nivel de propuesta y de incidencia de los adultos mayores en las políticas nacionales, en las políticas específicamente sobre la cuestión del envejecimiento y la vejez, inédito, nunca había sucedido, y esto se debe a los adultos mayores organizados. Y eso es un indicador de que algo está pasando, algo se está moviendo en nuestro país en materia de cómo estamos envejeciendo. Uh-huh. De acuerdo a los datos presentados, que la gente los puede llegar a seguir viendo, a poder acceder a través de, no sé si de la página del MIDES, que seguramente lo van a... El libro es de distribución gratuita y está gratuita. disponible online en la página del MIDES. Si buscan por el título del libro, Vejez y Envejecimiento en Uruguay, van a encontrar un link para poder descargarlo. ¿Qué panorama da de esas vulnerabilidades o potencialidades para, cambiar esa cara y poder seguir, disfrutando? Exactamente. Sobre todo lo que toda la vida, ¿no? nos Como dejas un una ciclo. cierta agenda de cosas para Claro. hacer, digamos, ¿no? Porque... ¿Y una ruta? Y una ruta, sí. ¿Cuál es? O por lo menos una ruta que tendremos que ir definiendo entre todos, ¿no? Claro. Evidentemente que uno de los problemas que tenemos y que vamos a tener que revertir mediante múltiples acciones es esta imagen negativa de la vejez y el envejecimiento y esta tendencia al aislamiento de los adultos mayores en nuestra sociedad. Las políticas de vivienda, los adultos mayores tienen problemas de vivienda que muchas veces se presenta como un logro desde hace décadas, que muchos son propietarios, etcétera, pero hay que ver el estado de las viviendas y hay que ver las condiciones concretas en las que viven en esas viviendas de las que son propietarios. Aún así, Uruguay es el país con menos propietarios de viviendas en esta franja etaria de toda América Latina, quiero decirlo, pero ese tipo de problemas desde el aislamiento son inabordables. Sin un relacionamiento intergeneracional en donde las otras generaciones también vean que están embarcados en un proyecto que beneficia a todos, es inabordable. Y eso implica mucho trabajo. Si no se aborda, las políticas van a fracasar, eso es lo que tenemos que ser Y si no conscientes. hacen carne en la gente, ¿no? Exactamente. Que eso es lo más importante. Y Porque por hasta eso... ahora, por ejemplo, tenemos algunas políticas de viviendas que son interesantes, pero no están asentados todavía en un trabajo intergeneracional. Y eso lleva a que no sea un tema para el conjunto de las generaciones. Ni sostenible a largo plazo. Y ni es sostenible a largo plazo, ni está en el proyecto de vida de las personas como algo visible, digamos. Fernando, me imagino que quedan muchísimos temas Sí, por porque supuesto. el libro tiene varias páginas. Es un libro y de muchas- consulta. La idea Claro. es que la gente pueda encontrar ahí los temas que le interesen sobre esto, ¿no? Pero que nos ayude a pensar y reflexionar, ¿no? Para hacer lo que el nombre del programa, tiempo activo, que esto es un tiempo activo para todos y que todos podamos contribuir también, ¿no? A hacerlo mejor, ¿no? Y a tener esa imagen mejor del envejecimiento y hacerlo de la mejor manera posible. En eso estamos, claro que sí. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, a las órdenes. Nosotros seguimos, nos reencontramos el próximo viernes con más tiempo activo. Pasen ustedes muy bien, gracias.